Bueno, estamos en un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX y ahora vamos a volver al oeste. Pero antes quiero decir algo que me han hecho una atinada observación. Cuando estábamos hablando de las operaciones aeronavales en el frente del Pacífico, cuando hablé de la voladura espontánea por cortocircuito del acorazado japonés Mutsu, dije que era gemelo del Yamato, cuando en realidad es gemelo del Nagato. El gemelo del Yamato es el Musashi. Y fue un error involuntario onomatopéyico, Yamato, Nagato, Musashi, Mutsu. La verdad que no es un idioma habitual al cual estemos acostumbrados, ¿no? Yo una vez cometí una gafa también de ese tipo, hablando del barón von Ungern, llamé René Kenkampf al general, ¿cómo se llama? Le llamé Reiniken a un general René Kenkampf. Pero esas cosas son cosas. Pero guerra, bueno, el amigo de la Huerta, con su atinadísimas observaciones, me llamó y me dijo, no, hay que enmendarlo, sí, tiene razón. Bueno, ahora volvemos entonces al frente de Francia. Espectadores, claro. Bueno, para poner en contexto el tema con los espectadores. Nosotros en programas anteriores hemos visto la situación del frente del oeste hasta arrancando con el desembarco en Normandía que se produjo el 6 de junio del año 1944. Y yo digo siempre que se presta mucha atención, quizás demasiada atención al hecho mismo del desembarco, a la operación Overlord, que era la cabeza de playa, más que a la batalla de Normandía, que duró más de 2 meses y que fue decisiva en el hecho de que Alemania no pudiese contener la invasión anglo-norteamericana en el oeste. Recordemos brevemente lo siguiente. En la costa normanda, los anglo-norteamericanos establecieron 5 puntos de desembarco. Tomándolo de derecha a izquierda, tenemos las llamadas playas convencionales de Utah y Omaha, que eran con fuerzas norteamericanas, luego la Gold a cargo de los británicos, luego la Juno a cargo de los canadienses, y luego la de la izquierda, que era la Sword, también de Gran Bretaña. Sword. ¿Qué ocurre? Una vez consolidada la cabeza de playa, en realidad lo consiguieron dentro de las 24 o 48 horas, y empezaron a unir las 5 cabeceras, las tropas norteamericanas de la derecha, digamos así, tenían la misión no de ir al frente, sino de desplazarse hacia la derecha, hacia la península de Cotentin, dentro de la Bretaña, con objetivo el puerto de Cherburgo, que era donde los norteamericanos necesitaban empezar el desembarco en gran escala. No nos olvidemos que en la operación de Overlord de desembarco se empeñaron 160.000 hombres, mientras que los alemanes en todo el tramo entre el paso de Calais y Brest tenían 80.000 dispersos a todo lo largo, sin saber cuál iba a ser el punto elegido de desembarco, que ya lo hemos hablado, se esperaba. Lo dijimos también, con 2 estrategias diferentes. La que proponía Rommel, que era cortarle los dedos al que pusiera un dedo en la playa, y la que proponía von Rundstedt, dejarlos entrar y después derrotarlos. Ante la diferencia de fuerzas, que los dos la tenían clara, la cantidad de fuerzas que había, pero Rommel tuvo oportunidad de verlo antes de tener el accidente, desde la torre del castillo de la Roche-Guyon, que era la sede del comando occidental de la muralla del Atlántico, y cuando vio la flota desplegada, dijo, hemos perdido la guerra. Así directamente le dijo al ayudante, hemos perdido la guerra. Es una ciudad flotante, era una cosa nunca vista, una flota nunca vista en toda la historia. La cantidad de naves, el dominio aéreo absoluto. Sí, por eso, después de las naves hay que pasar al otro aspecto, el dominio aéreo. 11.000 aviones en total, de todo tipo, ¿no? ¿Cuántos eran los alemanes? Creo que si no llegaba a 500 porque había muchos para repuestos. Exactamente. Que aún así hicieron operaciones desde el norte, saliendo de Holanda, sobre naves periféricas de la invasión, en la zona de Calais, esa zona... Pero eso es por la calidad de los pilotos y por la calidad... Eso es por la calidad de los pilotos, pero cuando uno se pone a ver que acá hay 500 y el día D hubo una sola salida con 2 pasadas de Joseph Pip Spriller, un as de la Luftwaffe y su ayudante.
Ha cumplido la Luftwaffe, era lo único que había. Sí. Bueno, sí. Ahora, entonces, vuelvo a esto. Los norteamericanos marcharon hacia la derecha para tomar el puerto de Cherburgo, que también creían que iba a ser una caída rápida y les llevó 2 semanas de combate en la zona del Bocage, es decir, una zona donde estaba muy expuesto, porque es una zona de seto, semiárida y descubierta, donde los alemanes con menos fuerzas estaban mejor parapetados para atacarlo. Bueno, creo que todo eso lo hemos visto, ¿no? Tanto es así que el puerto de Cherburgo cae, pero cae exactamente el 26 de junio. Quiere decir que entre el 6 hubo 20 días de desplazamiento cuando los norteamericanos tenían que... Tanto es así que la toma de Cherburgo como puerto fue inútil para los norteamericanos, porque dada la demora en capturar el puerto, ellos avanzaron con los puertos flotantes, que eran un remedio, pero un remedio eficiente para descender sobre todo los blindados. Y en cambio los alemanes destruyeron el puerto de Cherburgo, así que entre que lo reconstruían y se afincaban. Quiere decir, era ya un objetivo inútil. Claro, quiere decir que dentro del contexto de la batalla de Normandía tenemos que los norteamericanos se desplazaron hacia la derecha, tomaron Cherburgo hacia el 26 de junio. Y los británicos, con Montgomery a la cabeza, tenían un objetivo a tomar al día siguiente. Dentro de los planes de Overlord estaba que la ciudad de Caen, sobre el río Orne, y de ahí es puerto que desemboca al Canal de la Mancha, de ahí tener otro lugar de aprovisionamiento, de logística de desembarco. Sí, con otro elemento, agregar lo de Montgomery, vos lo nombraste a Montgomery. No. Montgomery quería hacer, en su estrategia era muy optimista, hacer una línea recta desde el desembarco con dirección apuntando hacia Berlín. Colonia Berlín quería llegar a la frontera alemana en forma directa y dejar el envolvimiento a los americanos. La idea de Montgomery era muy, muy optimista. No tenía en cuenta la tenacidad de los hombres que iba a encontrar, pero tenía así a favor 2 puntos. La inmensa cantidad de material, que si lo lograban desembarcar era abrumador, y por supuesto lo obvio, lo evidente, pero nunca no cansaremos de repetirlo, la superioridad aérea absoluta. Absoluta. El dominio del aire aliado. Pero aún así, ojo, estamos hablando de la batalla de Normandía, que era la batalla para que los aliados pudiesen romper el cerco que le habían hecho los alemanes sobre la cabeza de playa. Lo notable fue la alta resistencia, aunque desproporcionada en contra de ellos, de los alemanes, y también la impericia del mando británico, porque resulta que lo que Montgomery tenía que tomar al día siguiente del desembarco, el día 7 de junio, Caen, la tomó recién el 21 de julio. 21 de julio, es decir, le llevó 2 meses la lucha en la zona. Pero vos estás diciendo la toma física de la ruina. La ruina, ahí se estuvo luchando toda la zona. Quien va al lugar va a ver que es todo nuevo. Bueno, era nuevo, ahora ya es viejo. Digamos, Caen fue intensamente bombardeada por la Fuerza Aérea, la arrasaron, fue arrasada. Sobre esas ruinas entraron. De cualquier manera, los ingleses sufrieron varias derrotas. Una de ellas fue en los alrededores de Caen. Claro que los alemanes sacrificaban una división. La 12 División Panzer SS Hitlerjugend, que derrotó a la Guardia Real Británica en inferioridad de condiciones, fue diezmada. Creo que quedaron... ¿Cuántos sobrevivientes quedaron de la división que tenía 10.000 hombres? Creo que un 20%, ¿no? Sí, un 20, un 15. La proporción de bajas... monstruosa, la proporción de bajas... Sí, son menores, pero claro, lo que pasa es que los hombres que estaban al frente eran mucho menores. Vos lo dijiste, 80.000 contra el doble, 160.000. Y 80.000 en todo el tramo. En todo el tramo. Sin contar las reservas. Y teniendo algunas divisiones como la 7ª blindada británica y los canadienses que eran gente aguerrida. O sea que fue una lucha de titanes realmente, ¿no? Es decir, toda la zona de Caen, creo que el que lo estudia bien eso lo desarrolla es Liddell Hart. En su historia militar de la Segunda Guerra Mundial,
donde también trata en forma bastante, llamémosle, descarnada desde el punto de vista militar, porque los norteamericanos no han dejado de pasarle la factura a Montgomery, como siempre, por su grado de impericia de no haber podido forzar antes la toma de Caen, ya que ahí hubo contraofensivas alemanas. Los alemanes también inundaron parte de zonas bajas, o sea, la resistencia alemana fue fortísima. Entonces, es importante señalar esto, que no fue el desembarco y ahí nomás el establecimiento de una cabeza de playa, sino que fue una batalla de Normandía que duró 2 meses. Sí. Tanto es así que ahí es donde se produce, si vos hasta ahí creo que habíamos llegado, que era hasta la llamada bolsa de Falaise, ¿no? Que es donde ahí se logró embolsar y capturar gran cantidad de prisioneros Los alemanes. aliados habían llegado máximo 24 kilómetros. Sí. Hasta a julio del 44. Quiero decir una pequeñísima anécdota. Es decir, hace 40 años, 38, 40 años, había mucha gente que vivía y había presenciado todos los pueblitos o ciudades, desde Caen, Brazzaville-l'Orgueilleuse, Villiers-Bocage, Carentan, etc. Todas las localidades de Normandía recordaban con una precisión asombrosa la presencia de los alemanes. Y recordaban también, esto hay que decirlo, el linchamiento de los pilotos aliados que eran abatidos por la artillería alemana, que la población francesa los linchaba por haberles arrasado la ciudad y arrasó. Esto hubo y tuvo que intervenir, creo que Goebbels, yo no me acuerdo quién, pero el mando alemán tuvo que intervenir, no Goebbels, pero si no el mando alemán, tuvo que intervenir para decir que no tocaran a los pilotos, porque era, evidentemente, yo vi, permitirme terminar. Sí, un documental. Terminar. Entonces, esto estaba vivo hace 40, hoy esa gente ha muerto, pero hace 40 años, 38 años, bastaba entrar en las aldeas estas, hablar con los viejos, que recordaban absolutamente todo. Todo esto que nosotros vemos en documentos y en libros, y que acá comentamos en la forma que podemos, son cosas que las recordaba, estaba en la memoria viva de la gente que había estado allí, ¿no? Yo recuerdo de uno de los documentales que he visto al respecto, que con la población civil de todos esos pueblitos que había allí, una zona pacífica, recibieron toda la descarga, no solamente de la artillería naval, sino el bombardeo aéreo. Hasta el punto que se decía de que no había familia francesa que no haya tenido alguna pérdida, porque eran pueblitos que no tenían ni refugios antiaéreos. Por esto vino el intento de linchamiento de los pilotos, porque eso fue un hecho. Ahora que se paró, sí. Digamos que ese episodio sucedió esporádicamente, pero porque hubo intervención alemana. Ojo, lo querían linchar, había una furia tremenda contra la población. No hablemos de los noticieros que emitía Vichy, ¿no? No, yo digo, de claro, frente pues aliada, vienen a liberarnos y nos están arrasando. Si había esa hay contradicción. Un documental que yo recomiendo porque es de época y refleja lo que pasaba en la frente, que se llama L'œil de Vichy, el ojo de Vichy. En ese documental está visto el tema de los bombardeos. Esto afectaba a la población, por supuesto, a la población. Bueno, habíamos dicho entonces que las distintas zonas de las cabezas de puente se habían adentrado un máximo de 24 kilómetros en un mes. Entonces se había agotado un poco el ímpetu de la ofensiva. Sí. Pero la idea entonces era cercar al quinto Panzer y al séptimo ejército, que estaban por supuesto muy desgastados por todos los combates, entre Falaise y Argentan, o sea, en el norte y el sur, donde había una bolsa y hubo esta batalla, digamos, entre el 12 y el 21 de agosto del 44. La batalla de la bolsa de Falaise, que es una batalla de tremendo desgaste en cuanto a material, sobre todo material pesado, porque además los alemanes que estaban rodeados fueron bombardeados sistemáticamente por la aviación, sobre todo los Yavos, o sea, que le decían a los P-47 Thunderbolt y a los Spitfire equipados especialmente para el ataque a tierra, con cohetes, con todo. Entonces, y no había siempre una oportunidad de refugiarse. La pérdida de blindados en esto, de los Panzer alemanes, es impresionante. Era uno tras otro destruidos por los cohetes, hasta, porque acá lo podemos nombrar también, la muerte del que era el comandante, era jefe de una especie de Kampfgruppe, de grupo de lucha,
de tanques pesados y batería de destrucción de tanques, ¿no? Un Panzervernichtung batallón del capitán, o sea, batallón de destrucción de Panzer, del capitán de las SS, Michael Wittmann, que era uno de los 3 más grandes tanquistas de la Segunda Guerra Mundial. El otro era el sargento Kurt Nispel del ejército y el teniente primero Otto Carius del ejército. Sí, este capitán de las Waffen-SS, que está enterrado en Normandía, se le rinde homenaje todos los años, le rendían en esos años los combatientes canadienses, americanos, ingleses y por supuesto alemanes en su tumba, y era un as de ases, y fue, digamos, abatido por la abrumadora cantidad de material desplegado por los enemigos, es decir, esperaban a 2, 3 tanques alemanes, de Panzer alemanes, eran esperados por 30 o 40 tanques. No, además la idea británica muy buena de reemplazar el cañón del Sherman por uno un poquito más pesado y largo, que es el que lo madruga, porque el Tigre era casi invulnerable de frente y de costado, pero si lo tomás desde otro ángulo. Bueno, esta es la operación Cobra, es decir, Bradley creía de que estaba toda la carne puesta en el asador en Caen, entonces dice, le ordena a Patton, Eisenhower, que gire con el famoso tercer ejército. Patton era un hombre de gran impulso, digamos, ¿no? Era un buen comandante táctico, y ahí rodear a la tropa alemana. Pero el sacrificio de las unidades de retaguardia permite que haya una especie de cuello de botella por donde se van escapando, ¿no? Esto debilita las posiciones alemanas en Caen, por eso Caen después cae en poder de los canadienses, creo. Claro, tampoco puede sostener... Pero era imposible, era un mar de ruinas, ¿no? El primer ejército canadiense avanza hacia Argentan para encontrarse con el tercer ejército de Patton, y ahí está la bolsa, pero las unidades de retaguardia impiden que se cierre totalmente, y ahí hay un flujo, pero tienen que dejar el material pesado, que es lo que realmente Alemania en ese momento necesitaba. También pensar la destrucción de material pesado, Horacio, por 2 cosas. Primero, por los bombardeos. Y segundo por este tema, por la retirada que se veían obligados. La pérdida de material es lo que produce el colapso alemán. 500 tanques y 900 cañones perdidos, y 2.500 vehículos de toda clase. Uno ve los documentales que está todo desparramado, todo chatarra, pero salvan a 50.000. Sí. ¿No? Pero en la bolsa de Falaise creo que cayeron prisioneros unos 50.000 alemanes. Y porque había más de 100.000 en la bolsa. Sí. Se produjo un escape y retirada. Y exactamente... Bradley y Montgomery tienen 30.000 bajas, ojo. Sí. Pero sobre todo Bradley, en ese sentido, lo vamos a ver también en Ardenas, que es mínimo las bajas británicas. Pues claro, como están en el norte, donde tienen bajas en Argen, pero es una división que ataca. Los ingleses saben ahorrar sangre. No, en ese sentido hay que decirlo. Acordémonos de Galípoli en la Primera Guerra, ¿no? Sin desmerecer de las unidades inglesas buenas, ¿no? Pero es que las maniobras que siempre Acordémonos de Galípoli en la Primera Guerra, que lo hemos mencionado en un viejo programa. Vas a Galípoli, los 2 cementerios gigantescos son el australiano y el neozelandés. Y el cementerio inglés está ahí, pero es más chiquito, ¿no? Esa es la verdad. El tema de la desproporción de fuerza. Una división. Además son indias y australianas y neozelandeses. Yo digo siempre que el tema de la desproporción de fuerzas en el oeste era equiparable a lo que estaba ocurriendo en el este. También la desproporción de fuerzas con que los rusos hacen la operación Bagration es comparable a la de los anglo-norteamericanos. Pensar que entre junio y agosto del año, del 44, lógicamente, los norteamericanos pusieron primero 1,5 millones de hombres en territorio europeo a julio. Y esa suma subió a 3 millones al momento de la toma de París. O sea, estaban 3 millones de hombres con un equipamiento excesivo que se sabía que bajaban los blindados. Muchos blindados se deterioraban, los corrían a la vera del camino y la tripulación se bajaba y tomaba y se hacía cargo de un tanque nuevo. La desproporción. Lo que pasa que la victoria aliada hubiera podido ser total, de no ser por la enorme
envidia, celos y recelos entre los comandantes aliados. Sí. No, aquí dice la historia no contada de la Bolsa de Falaise, la campaña que podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial, porque si todo eso hubiera sido cerrado y destruido. Pero ¿qué pasó? La segunda división blindada de Leclerc, por los franceses querían tener un acto de presencia, obviamente, la frena Bradley porque no quiere que Montgomery se ponga celoso. A su vez, Patton, su gran rival es Montgomery, pues Patton se da cuenta de que siempre tiene que ir adelante, tiene la mayor cantidad de bajas, y Monty se hace amigo de Bradley, protegido de Churchill. Entonces ahí empieza una serie de rispideces que la pinza sur al final le dice Bradley, bueno, a los franceses, bueno, crucen el 19 de agosto y a los norteamericanos, y se cierra la pinza por un lado. Pero ya para esto los alemanes habían podido armar una estrategia de escape. Claro. Pero que si no, no lo hubieran sido. La pinza norte del primer ejército canadiense, el 17 de agosto también hacen los contactos. La primera división acorazada polaca se sacrifica, tiene ella sola. Y habían mandado un general, el general Sosabowski, ¿no? Sí, en este momento estaba Stanislav Maksek, que después es reemplazado por Sosabowski. 2.300 polacos de los 20 y pico mil, bajas de las 19.000, 20 de los aliados, el 10% era de una sola unidad polaca, o sea, siempre poniendo la cuota de sangre, ¿no? Sí. Así quiero decir que los polacos no mandaban a cualquiera. En Arnhem está Sosabowski, que era uno del Estado Mayor de Sikorsky, junto con Anders. Era un altígrado, no era un secundario. Ya el 15 de agosto, von Kluge pide el permiso de retirada, y como ya había ocurrido el atentado contra Hitler, y von Kluge, el 20 de julio, estamos hablando del 15 de agosto. El 15 de agosto. El 15 de agosto, cuando están en la Bolsa de Falaise, entonces tiene que comparecer en Berlín, y sabemos que se suicida en el camino, ¿no es cierto? Y Hitler, el mariscal von Kluge. Pero la Bolsa de Falaise se cierra el 25 de julio. El 21 de agosto. La Bolsa de Falaise, 12-21 de agosto. Cierre. La batalla de Falaise, ya la bolsa es 12 al 21 de agosto. 12 al 21 de agosto. Claro. Pero Hitler, cuando ya el 16 dice, bueno, vayan retirándose, ya Hauser ya se estaba replegando, porque se daba cuenta de que era inútil. Cuanto más tiempo, era más posible perder más, ¿no? Dentro de lo que estaba diciendo acá Héctor, que la cantidad de material por ambos lados de los frentes, tanto el frente oriental como el frente occidental, hizo que echaran mano, eran como bomberos voluntarios. Hauser fue llamado, estaba en el frente oriental, fue llamado para hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la segunda división Panzer SS, que era una de las puntas de lanza, ¿no?, de la defensa en Arnhem. Se los llamaron como veteranos, porque la 9ª Hohenstaufen y la 10ª Frundsberg eran nuevas. Bueno, nos indican para cerrar. Perdona, tengo una duda con respecto. Yo entendía que era el cierre de la Bolsa de Falaise, fue la culminación de la batalla de Normandía que pierden los alemanes. Sí. Pero fue en julio, porque la toma de París fue el 25 de agosto. No fue simultánea con eso, hubo un desfase de una semana. Falaise está en... No, yo tenía entendido que la Bolsa de Falaise fue fines de julio, por eso la culminación. Acá tengo yo que es del 21 al... Y lo repite varias veces, dice. Que haya habido batallas hasta esa época. Sí, continuaron, ese es el problema. La caída de Falaise es anterior, es en julio, es verdad. Lo que pasa es que en agosto continúan los combates, por eso hablé del cierre de Falaise. El cierre de Falaise estamos hablando, sí. Pero el cierre de Falaise fue en julio. ¿Por qué? Esto es importante por lo que vamos a ver en el próximo bloque, ¿no? El desembarco en Provenza. Bien, lo vemos entonces en el próximo bloque. Está bien. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces ahora simultáneamente con el desenlace de la Bolsa de Falaise, el 15 de agosto del 44, la Operación Dragón, hay un desembarco aliado en el sur de Francia, en Provenza, que está, digamos, totalmente, falto de tratamiento, sí. Muy poco. En primer lugar, palidece frente a los sucesos del Normandía. Claro, digamos, la idea era Overlord Dragón como una gigantesca maniobra de pinza y ya tomar a todas las fuerzas alemanas, porque había fuerzas alemanas en el sur que no podían ser sacadas, obviamente, pero que estaban disminuidas, que era el primer ejército de Blaskowitz y el 19 de Stubnagel. No había unidades blindadas significativas, eran generalmente unidades de infantería. Cosa curiosa, porque si los aliados podían haber hecho allí algo que no, por supuesto no se hizo, que era desembarcar entre Toulon y Fréjus, como hicieron, ese fue el lugar de desembarco, y en vez de haber ido hacia el centro para hacer esa maniobra de pinzas, podían haber hecho una maniobra de pinzas en Italia, desviarse hacia por la costa mediterránea hasta Ventimiglia y entrar en Italia y cercar a las tropas alemanas en Italia y de paso se le cae al gobierno italiano. La decisión predominó el tema militar de la destrucción de los ejércitos alemanes en Francia. Claro. Predominó eso. Exacto. El objetivo primario del desembarco en Provenza, que era tomar fue dubitativo de todos modos. Fue Sí. dubitativo de todos modos. Finalmente se decidió eso, porque había dos Los opciones. dos puertos que les interesaban a ellos eran Tolón y Marsella, ¿no? Sí. Aunque el desembarco se hizo aprovechando las playas de Cannes, ¿no? Porque Fréjus, Pero ¿qué ocurre? El objetivo primario era aliviar la presión en Normandía, porque todavía se estaba librando la batalla. Esto fue el 15 de agosto. Efectivamente se superponía con toda la batalla de la Bolsa de Falaise. Y la respuesta alemana prácticamente no hubo mayor resistencia, porque los alemanes replegaron aceleradamente las tropas arriba, primero para reforzar Normandía y después ya para replegarse hacia el Ródano, por el Ródano, hacia el Jura, hacia la frontera No tenía suiza. sentido ofrecer resistencia en el lugar que hubiera sido aplastada y había que ahorrar fuerzas. Sí hubo batallas pequeñas de contención en distintos lugares con unidades móviles. Pero es que ese criterio es el que ya imperaba, conviene señalarlo también, porque nosotros lo damos por eso entendido, el criterio que empieza a predominar a partir del desembarco aliado en Normandía es el criterio que los alemanes llaman de Kampfgruppe, de grupos independientes de lucha, después lo vamos a ver en las Ardenas, de grupos independientes de lucha que habían dado muy buen resultado en el frente del Este. Eso lo empezaron a utilizar y empezaron a replantear toda una estrategia que oportunamente la vamos a comentar, pero en realidad un replanteo. ¿Por qué? Porque era imposible luchar contra fuerzas que eran 10, 20 y 100 veces superiores. Luego no quedaba más remedio que hacer esas pequeñas batallas de contención y de desgaste del enemigo. Casi diríamos una guerra de guerrillas, casi. Lo que eran tropas regulares, no eran tropas de guerrilleros, pero actuaban como una guerra. Los Kampfgruppe, eran como una guerra de guerrillas. Esa noción hay que tenerla clara, porque eso es la forma que operaban. Eso es así. El tema es que, claro, por necesidad, los mandos alemanes tuvieron que darle más autonomía a los mandos intermedios y menores, justamente por estas cuestiones de desconexión y aislamiento. Los bombardeos aéreos y los ametrallamientos de caza eran sistemáticos. No ataque a baja altura, justamente. Transitar. En consecuencia, ante la imposibilidad de mantener comunicaciones, se le daba efectivamente no solo esa las comunicaciones, autonomía. Héctor, la lluvia de bombas que desarticulaba todo. Vos movías una división de día y volvías perdías la mitad de los tanques, los perdías. Era imposible ante esa aviación abrumadora. Bayerline en Normandía. Sí, exactamente. Llega, creo que con el
20%. Exactamente. Diezmaban las divisiones. Entonces, la única forma, ese cambio de táctica, ese cambio de estrategia, perdón, y de táctica también, de formar los pequeños grupos de lucha, casi como una guerra de guerrillas, que después se planteó en una estrategia que ya se empezó a estudiar en las escuelas del hombre contra tanque y demás, no fabricar más tanques, o fabricar lo elemental. ¿Por qué? Porque además estaba la crisis de material en Alemania, el bloqueo daba sus resultados, son 4 años de bloqueo, los resultados dan resultados. No había materiales. Había un objetivo político importante que era Marsella, porque era rimbombante y además había fuerza francesa, incluso creo que famosa, una unidad que era de gente de color, ya que hicieron después una película, ¿no? Que en ese momento los ensalzaron y después creo que los ningunearon, lo que siempre ocurre. Y el tema era tomar Marsella como puerto importante. ¿Argentinos o marroquíes? Porque los norteamericanos tenían tropas marroquíes que después hicieron violaciones en Italia, hicieron una no, pero eso eran de Juin. El mariscal Juin. Eran franceses, bajo mando americano. De Argelia. De Argelia y de Marruecos, del Rif, de la zona del Rif, que eran tropas de montaña, por eso aguantaban el frío. Eran tropas de montaña que actuaron en Italia, hicieron depredaciones en el sur de Italia. Incluso y atrocidades en alguno que otro que hubo que fusilarlo. Sí, lo fusilaron. Esas tropas eran las que estaban bajo las órdenes del general, luego mariscal Juin, o sea, el ejército expedicionario francés, que venía por el sur, no el que entraba por el norte, sino el que venía por el sur. Juin participa en el desembarco de ¿cómo se llama? De Toulon y de Marsella. Él participa allí, con esas tropas marroquíes. Más negros, por supuesto, estaban las tropas negras. Estaban las tropas negras, yo me refería a las tropas negras francesas. Senegaleses, y sobre todo senegaleses y del Chad. Entonces, para ordenar nuestras ideas y también a los espectadores, teníamos entonces que el frente de Normandía se había roto después de la batalla de Caen o la bolsa de Falais. La retirada y dejando el equipo pesado. Lo desguarnecido de la defensa alemana hizo que los alemanes no presentasen mayor resistencia en el sur, sino que se replegasen peleando. Pasaba lo mismo que en el este. Los alemanes no es que se retiraban, iban haciendo destrucciones y a la vez iban ofreciendo resistencia, de tal manera que el avance era lento, pero la convergencia se produjo por Nantes, creo, algo así. Es decir, la dirección que tuvieron que tomar no era directamente hacia París, sino más recostada sobre la costa de Nantes, la zona de Burdeos, pienso. Lyon, Chalon, Dijon. Claro. Esa es la línea. Avignon, Valence, Saint-Étienne, Lyon, Chalon, Dijon. Y aquí estaban los que viene del sur, claro, para converger. Claro, para converger con los que vienen de la vanguardia de Patton, converge con la vanguardia del general Patch. Marsella, Grenoble. Patch está en el sur, Patton que viene, y ahí la zona de Besançon. La ruta de Marsella a París, y vos mirás, lo que acabas de nombrar, Grenoble, Valence, todo esa ruta de París. Ahí es donde se plantea el tema de que el alto mando alemán ve que la batalla de Francia está perdida. Porque se encuentran con que la batalla de Normandía había perforado las líneas alemanas. El sur de Francia no lo podían retener, así que ahí empieza el repliegue en el sur hacia la línea del Rin. Que ahí se plantea, lo vamos a ver en el próximo bloque, el tema de la validez, la viabilidad, la prioridad o no de la toma de París. Pero fundamentalmente hay que señalar un hecho importantísimo, que es que en este periodo se produce el atentado del 20 de julio, al cual nosotros no le hemos podido dedicar mucho, pero que es importante porque en el atentado del 20 de julio estaba comprometido todo el alto mando del Frente del Oeste, o las mayores cabezas con el mariscal von Kluge a la cabeza. Y consecuentemente, el repliegue, pero la idea, después lo vamos a desarrollar cualquier cosa, pero la idea del repliegue era también la alternativa, digamos, implícita de poder negociar un retiro alemán. No nos olvidemos que
el mariscal Pétain y Laval, el primer ministro, son evacuados a Alemania, ¿no? Porque estaba el problema de que en Francia tenían una guerra civil contra los llamados colaboracionistas. Y esa abre una ventana de negociación que desde ya fracasa por la intransigencia aliada, es decir, la rendición incondicional, la fórmula de Casablanca. Pero es importante porque no nos olvidemos que el alto mando alemán estaba comprometido justamente en un atentado contra Hitler que significó después el descabezamiento del alto mando en París. A propósito, la biografía de Hitler, muy buena, de Joachim Fest, habla del día 21, digamos, 22 de julio, en los medios ingleses, donde saludan a los patriotas alemanes, fulano, mengano, sutano, etcétera, etcétera, presentando al Abwehr todo el generalato y se le hizo mucho más fácil, digamos, la destrucción de los conspiradores. Algunos muy comprometidos, otros no, otros lo habrán metido, digamos, en la bolsa, pero la cuestión es que el descabezamiento fue inducido. Ocurrió. Sería largo si nos... vamos a volver sobre esto cuando hablemos del frente interno alemán en un próximo programa, pues hay que hablar del frente interno alemán y frente al avance. París en esto es fundamental. Yo lo señalaba esto diciendo que el repliegue alemán tenía dos explicaciones a la vez. Una, el repliegue táctico, porque la línea de Normandía había sido perforada. Entonces no tenían otro remedio que replegarse por la zona llana de Francia. No había línea de defensa hasta el Rin. Y el sur tuvo que ser abandonado. Yo comparo el retiro alemán del sur de Francia con lo que les había pasado en el este, en Grecia y parte de los Balcanes, que también tuvieron que replegarlo porque la ofensiva soviética venía por el norte. Y en consecuencia fue ese repliegue. Y con esa ventana de respiro, porque los norteamericanos tenían limitaciones también logísticas, tenían un aprovisionamiento mayúsculo. Los alemanes ahorraban espacio al concentrar las fuerzas, y los aliados, al avanzar, a pesar de la abrumadora cantidad de medios, tenían los puertos cada vez más lejos. Sí, es muy fácil. Entonces, cuando más grande es el volumen, más difícil es el desplazamiento. Aquí quiero hacer mención, porque hay que hacer mención, porque si no pareciera que uno es muy parcial en unas cosas. La resistencia seguía muy activa. Incluso la resistencia comunista, muy dura, que provocaba reacciones también desmedidas. Y aquí hay dos crímenes de guerra, son crímenes de guerra, que es Oradour-sur-Glane y Tilly, en donde, como bien dijo, creo que era el comandante de la Escuela de Estado Mayor de las SS, Schulze-Kosen, en una entrevista en la posguerra, dice: yo no voy a justificar nada, pero no han sido órdenes del alto mando, sino lo que ocurre con gente muy joven, al enfrentarse a grupos organizados pero guerrilleros, en situaciones de extrema tensión. Un poco lo que pasó con el Denton Cool, el famoso, de My Lai. Sí, de My Lai, sí. En Vietnam, que también es una unidad de un teniente que pierde los estribos porque los vietnamitas, no sé, lo habían torturado, habían matado mal. Algunos parece que lo mismo ocurrió en la zona de Oradour, que es a propósito, sobre todo, de la guerrilla de tipo comunista. Lo que hace es tirar unos cadáveres para que la reacción sea de Por eso, ya que la mencionaste, pongamos sobre la mesa esto también. La fricción tremenda que había entre el alto mando que estaba en Londres, es decir, de Gaulle y su Estado Mayor, incluyendo a Néstor Leclerc, a Giraud, a todos los generales, con la conducción interna de la fuerza francesa del interior, o sea, la guerrilla del maquis francés, cuyo jefe operativo, sobre todo, era el comandante Jean Moulin, que no era militar, era secretario del Partido Comunista, o subsecretario del Partido Comunista, tenía un cargo importante en el Partido Comunista, creo que era secretario general, inclusive en la clandestinidad. Jean Moulin ponía las condiciones y provocaba el sistema que ha tenido siempre
los partidarios, la guerrilla de izquierda, la guerrilla comunista, tenían siempre la característica de provocar al enemigo, de hacer una masacre o un crimen de algún tipo para provocar una masacre aún mayor. Lo vimos con la fosa, lo vimos con el atentado de la vía, lo vimos con el atentado de la Vía Rasela en Roma, que provocó la masacre de las fosas argentinas, etcétera, represalias por la Este es el sistema que han usado siempre, no es nuevo, esto es el sistema del foquismo, golpear acá, provocar una tragedia para que haya una reacción opuesta. Eso es el sistema que usaban. Y en la eso reacción provocó una reacción. Caen muchos civiles que no tienen que ver, con lo cual se hace el odio mayor a la tropa. Es como una bola de nieve. Ahora bien, el problema es que eso a De Gaulle le molestaba tremendamente. Prueba está, me estoy adelantando una cosa nada más, cuando llega De Gaulle a París y se produce el famoso desfile de la victoria, que había todavía tiroteos aislados en el momento y De Gaulle quiso estar y estuvo presente, se encontró con el problema que lo tenía al lado al comandante comunista, que no era Moulin, el segundo de Jean Moulin, y en un momento él dijo, evidentemente, tenemos gente bien entrenada para sacar a estos francotiradores. Sí, nosotros también vamos a tener que prepararnos para eso, contestó De Gaulle, porque sabía que iba a haber una fricción interna. Sí. Y bueno, ¿cómo murió Jean Moulin? A Moulin parece que ¿cómo murió? Moulin fue le avisaron, digamos, a la contrainteligencia alemana y a la Gestapo, evidentemente que mira, vos vas a la estación de Metz en Francia, en la estación de tren, y vos bajás el andén, porque después por subterráneo se accede a los andenes, y en uno de los subterráneos hay una placa del tamaño más grande que esta mesa, pero cuadrada obviamente, que dice, acá fue asesinado por la Gestapo Jean Moulin. Lo cual no pasa de ser algo, en fin, un poco traído de los pelos, porque Jean Moulin se lo estaban llevando a Alemania para interrogarlo, lo habían agarrado para interrogarlo. ¿Cómo lo van a matar en una estación de tren? Sí. Ahora bien, cuando se produce esa ejecución de Jean Moulin en la estación de Metz, hay un hombre que respiró aliviado y no le disgustó el tema. Y ese hombre era el general de Gaulle, y no solo de Gaulle, sino todo el Estado Mayor en Londres, porque sabían que iban a tener un problema a futuro. La guerra para ellos ya estaba ganada, y es verdad que si uno mira, la guerra estaba ganada, cuestión de tiempo. Ese problema lo iban a tener. Y la presión era tremenda. No se olviden que la calle que rodea la Catedral de Chartres en Francia, es un desafío, se llama Jean Moulin. Estas cosas hay que entenderlas, porque esto estaba, es un fondo de la caja, el segundo fondo de la caja que no se ve, pero que operaba. Y eso operaba enormemente en De Gaulle. Había una contrariedad muy grande, que obligaba además al resto del maquis, en donde había, obligado a subordinarse al mando comunista. Esto hay que verlo de esta manera, porque así es como sucedió. Yo comenté, creo que en uno de los primeros programas, de ese famoso libro, famoso de Incendiada Europa, donde Kukric, que había sido funcionario del MI6, pero me llamó la atención, porque ese libro fue editado en la década del 50, que hablaba que el aliento británico, el plan, era provocar a través de la resistencia atentados que generasen represalias. ¿Por qué? Porque la ocupación alemana en Francia fue comparativamente benigna después de los acuerdos del armisticio del 40. Incluso no había un clima de guerra, y mucho menos en París y todo. Y la forma hay relatos de grandes escritores, no solo los de Junga, que vivían en clima de... Es decir, contemos la anécdota, el embajador alemán en París, el embajador alemán en París, porque había un embajador alemán en París, Otto Abetz, hacía reuniones entre intelectuales franceses o artistas franceses y alemanes. Era una política, digamos, oficial del embajador alemán, de Abetz. ¿A quiénes asistían a esas reuniones? Es interesante, lo cuenta tanto Junga en sus memorias como Louis Ferdinand Céline. Jean-Paul Sartre le pidió a Céline que lo presentara al embajador Otto Abetz. Es una cosa increíble, para estrenar sus obras en París. Las obras de teatro de Sartre, Jean-Paul Sartre, que todos sabemos que era de izquierda, trotskista y demás, fueron estrenadas durante la ocupación alemana en París. Primero, y el otro que pidió de asistir y asistió, era Picasso. Pablo Picasso quería asistir a reuniones con Otto Abetz. Estas cosas hay que decirlas. Pero ¿por qué? Si uno lee los relatos de Cioran, Emile Cioran, el gran escritor rumano, el gran prosista
francés, rumano, que escribe francés, escribía francés admirablemente bien, se darán cuenta que la ocupación alemana de París, dice, yo no puedo hablar más que de París y alrededores, porque es donde él estaba, bueno, prácticamente no se notaba en la relación con la población, salvo con el maquis, o digamos sobre todo el maquis comunista, no existía, porque la orden era de tratar admirablemente bien a los franceses, y habían mandado al escultor Arno Breker, que era discípulo de Mayol y demás de los franceses, para que las relaciones estuvieran perfectamente aceitadas. Justamente esto vamos a profundizarlo en el próximo bloque cuando hablemos de caída de París. Claro. ¿Cuál es la situación interior? Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos con el tercer bloque de este primer programa dedicado a la gran batalla de Francia 44. Claro, en realidad hoy en este bloque vamos a tocar el tema de la toma de París, que tiene sus bemoles y habría mucho para hablar, pero antes yo quería volver al tema de la implicancia del atentado contra Hitler del 20 de julio, porque de ese atentado se develó que estaba comprometido la mayoría del alto mando alemán en París, en el frente del oeste. No es un tema menor, no solamente por las implicancias que tuvo, porque uno cuando piensa en el atentado del 20 de julio en un país que ya venía siendo derrotado en ambos frentes, que se produzca una sangría tan grande en el alto mando, donde además se produce un enfrentamiento directo de Hitler con el generalato, ¿no? Cosa que venía de antes, porque el complot lo venía manejando el que había sido alcalde de Leipzig, el doctor Gördeler, que en forma increíble, se le descubre a él, aparentemente por haberse olvidado el portafolio donde llevaba la lista de implicados en un bar, cosa increíble, ¿no? Y de ahí surge una lista como de 2.000 o 3.000 entrevistados que terminó comprometiendo a todo el mundo, entre ellos a Rommel y a tantos otros que tenían una participación muy relativa. Pero para ir a lo concreto, el tema es este: la caída de Francia ya era demoledora para la estrategia alemana. ¿Por qué? Porque la idea alemana era haber podido rechazar las fuerzas aliadas para con eso provocar un descalabro tal que le diese tiempo a Alemania a trasladar fuerzas al este para contener la operación Bagration y el avance que ya estaba sobre la frontera del Oder. Al fracasar el rechazo de la batalla de Normandía y la pérdida inminente de Francia, eso abre la posibilidad, creída por algunos funcionarios, de que se podía llegar a firmar una paz por separado. Eso creo que lo cita en las memorias de Rommel Lidl-Hart, donde creo que Rommel, antes de ser después tomado y obligado a suicidarse, reconoce que fue un error el atentado porque se hizo con la frustrada esperanza de que los aliados occidentales iban a acceder a una paz por separado cuando, con o sin Hitler al frente del gobierno,
Ya no era como el Kaiser en la Primera Guerra Mundial, ya era la destrucción de Alemania. Entonces, el atentado o no contra Hitler no cambiaba la cosa. Eso lo vuelve más extraño aún a esto. Sí, lo vuelve muy extraño, porque evidentemente, esto que vos estás diciendo es absolutamente evidente. Sí, lo que está en el horizonte era que trataron de hacer algo como lo que hizo en Italia, con el mariscal Badoglio. Es decir, pero no había un Badoglio en Alemania que se prestara a esto, ni siquiera el mismo Wisleben. No lo eran, podía odiarlo a Hitler o no, pero no encontraban un Badoglio. Y tenían otro problema interno mucho más grave, que era aún superior a en Italia tenían la milicia fascista y las brigadas negras y demás, pero tenían un problema muy, muy grave con ese atentado. Eran los hombres de las Waffen-SS. Eran muchas divisiones, estaban muy bien armados y no todos eran alemanes. Ya en ese momento había una mayoría de no alemanes dentro de las Waffen-SS. Entonces allí el conflicto hubiera habido un derrumbe, sí, pero no hubiera habido modificaciones en cuanto a la rendición incondicional, porque la rendición incondicional es una petición de principios que se hace, como todos sabemos, en la Carta del Atlántico y se mantiene como objetivo final. Aquello que estaba en el principio es lo que está en el objetivo. Es fundamental entenderlo. Dentro de este contexto sucede el atentado del 20 Probablemente de julio. había también una intencionalidad de provocar una guerra civil en Alemania. Claro. Porque hubo una mini, entre comillas, ¿no? Una guerra civil, pero en Berlín hubo un par de días que fueron tremendos, porque se encontraban en unidades, decían, con el Führer contra él. Parecía un poco, salvando la distancia, el 55, ¿no? Con o sin general. Pero eso más por producto de confusión que otra cosa. Sí, pero imagínate qué hubiera pasado si hubiera tenido éxito el atentado, si hubiera habido generalatos contra otros generalatos. La experiencia de Italia demuestra claramente que el gobierno Badoglio duró tanto como le sirvió estrictamente a los aliados. Y Churchill lo dice en sus memorias. Cuando le preguntan sobre la monarquía, Churchill dice, me interesa absolutamente nada el futuro de Italia, siempre y cuando se respeten nuestros intereses. Que monarquía, no le importaba nada. Era la estrategia que se había planteado como petición de principio, que era la que estaba al final. Esto es lo que hay que entender con claridad, porque entonces en este contexto es que se dan. Y además, por supuesto, el aspecto militar, que no lo podemos desconocer, el aspecto militar, el derrumbe viene por la falta de abastecimientos y por la devoradora, trituradora de hombres que supone, es decir, la destrucción de los tanques, la cantidad de suboficiales. Dos frentes durísimos. Esto viene a cuento de la toma de París. ¿Por qué? Porque París no era un objetivo militar en sí mismo. La única ventaja que se le atribuía eran los puentes que facilitaban el acceso a la línea del Rin, digamos así, pero no había sido considerado como un objetivo militar. Pero ¿qué pasa? La presión política y la división interna francesa sí lo exigía, porque De Gaulle, desde que lo desembarcaron en Francia, estaba pugnando por él tomar notoriedad y tomar a cargo de ser reconocido como el jefe de gobierno francés, ¿no? Y en consecuencia la toma de París era no solamente el símbolo, era la cabeza del Estado, y además la competencia con la resistencia comunista francesa, que había tomado la delantera en todo lo que eran atentados, por eso, crímenes. Digamos, la toma de París tiene dos aspectos, uno político y el otro simbólico. Militar, algunos. No, podía tenerlo porque se atribuye que en un primer momento en el cuartel general de Hitler se pensó en que la resistencia en París iba a servir de cebo para distraer fuerzas aliadas que tuviesen que reforzar una vez que se hubiese comenzado la lucha en París. No creo esa hipótesis. Pero la contra era, y eso explica la rendición del comandante von Choltitz, es que el alto mando en París había quedado descabezado, porque el propio von Kluge, que había sido a poco nombrado y hasta gozaba de la estima de Hitler por su comportamiento en el Frente del Este,
estaba comprometido en el atentado, por eso cuando lo llaman a Berlín, él se Habría suicida en que el ver camino. qué grado de compromiso. Exacto. Porque era demasiado militar, digamos. Relativo, un compromiso relativo, porque estaba la confusión del grado de participación. El caso paradigmático es Rommel. Rommel se entiende que llegó a contemplar que Hitler pudiese ser desplazado, pero sí, no, él lo dijo, no muerto. es necesario ver qué negociaciones tenemos con los aliados, y mientras está este hombre que es intransigente. Pero en las conversaciones militares de Hitler, las de Helmut Heiber, donde ahí está, es decir, en esas conversaciones militares aparece varias veces, hay partes que están cortadas porque no se perdieron los originales, una cosa que no está toda completa, pero lo que hay, sí, es una permanente insistencia de Rommel y luego de von Kluge y luego de von Rundstedt. En realidad todos pensaban así, pero de allí una conspiración, y otro es un paso más adelante. Porque tenían además la experiencia de Badoglio, ¿no? Conviene no olvidar esto. Pero, el rompecabezas era ese. Ojo, desde el punto de vista militar, fue un descabezamiento por hombres como Stubnagel y todos que se suicidaron antes de llegar a Berlín, porque era Stubnagel. Claro, por eso. Ese descabezamiento hacía que el propio von Scholtitz estuviese. Y un hombre que desempeñó un papel, se diría, un poco perverso, porque había sido jefe de Estado Mayor de Rommel, Speidel, el general Speidel, que era vicejefe de Estado. Porque este hombre sí era uno de los... Continuó en el ejército alemán de posguerra. Después fue secretario de la OTAN, después de la guerra. Pero yo había leído que este hombre, que había sido primero jefe de Estado Mayor de Rommel, de quien habló siempre bien como militar, pero este hombre parece que fue el que convenció a von Scholtitz de que no tenía sentido una resistencia en París. Entonces ahí se da la orden de salida por el cual las tropas alemanas abandonan París, porque había más de 30.000 hombres. París tenía muy mala fama en Alemania porque todas las ciudades estaban destruidas, incluso las otras ciudades europeas se había combatido y todo, y París era como una especie de isla en donde se vivía demasiado bien. Por eso Hitler le dice: usted ahora, Scholtitz, va a ir a París, una ciudad donde por lo único que se espería por los primeros puestos en el comedor de oficiales. Sí, pero además de esto, para mí acá hay un punto oscuro, por la cuestión política, hay un punto oscuro, hay algo acá, un punto oscuro. Cuando Scholtitz, que es de la idea de no destrozar París, llega una orden dudosa sobre el destrozo de París a través de Speidel. Es en el diálogo entre el general Dieter von Scholtitz, que es el que finalmente rinde París, que quería entrar en negociaciones con De Gaulle, claramente, también lo quería el gobierno de Pétain, dicho sea de paso, y los alemanes no miraban tan mal eso. Y la posición del general Speidel, que cuando le hace la presentación hay que resistir en París, aunque la ciudad quede en ruinas, Scholtitz le dijo... Scholtitz le contestó irónicamente: sí, ya ordené dinamitar Notre Dame, la Tour Eiffel, la Conciergerie, todos los monumentos históricos ya está puesta la dinamita. Y Speidel le dijo: ¿usted cree que le estoy hablando en broma? No, creo que no me está hablando en serio. Hubo un diálogo de ese tipo. Es decir, Speidel impulsó una cosa que por supuesto no la podía aprobar, sabiendo que era un hombre que toda su vida había sido opuesto al régimen. Esto no hay ninguna de Speidel, no es que estaba en contra en ese momento, lo había estado siempre, desde la época de von Fleisch y demás. De manera tal que esa configuración de los hombres importa. Y los hombres, curiosamente, los dos hombres conspiradores fuertes que había en París, que eran los hermanos Stubnagel, los dos generales Stubnagel, y dos que estaban en la expectativa. Uno era el general von Schweppenburg, Leo Geir von Schweppenburg, que estaban en los que discutían el tema de que había que finalizar la guerra, pero de allí al magnicidio hay una distancia. Primero. Y segundo, el que no estaban de ninguna manera, pero esas cosas corrían, porque estaba en estado deliberativo, las Fuerzas Armadas, sobre todo después del atentado, es el general von Scholtitz. Pero en la intención de Scholtitz es salvar París. Eso estaba diciendo. Ahora, lo que piensa Scholtitz, yo lo que sostengo, me atrevo a decir esto, es una conjetura mía, yo lo que sostengo es que lo de von Scholtitz en el fondo está en la conducción suprema alemana, es decir, en Hitler, no destruir París como no quería destruir Roma.
Es decir, los amagues, primero se decían cosas, pero La famosa guerra orden que da lugar al libro Es tan mito. famoso de Es Denis un mito. Lapierre y Larry Cohn con la película Art de París. consecuente, Art de París, Es un mito. por lo menos no está escrita en ningún lado. No. Si fuera expresión verbal o no, no sé, pero no es una orden escrita. no. Esto hay que hacerse Yo cargo porque lo hemos leído en recuerdo- muchísimos libros sobre el tema y no Claro. está en la orden. Si no hubiera estado de por fotocopia supuesto, en se todas hubiera partes. difundido. Lo que sí se debatió era la resistencia o no militar. Entonces, volvemos a esto. París no era un objetivo militar. Podía serlo por el valor de las comunicaciones, pero fundamentalmente por el problema político. ¿Por qué? Porque los norteamericanos fueron los más reticentes a desviar tropas de París, porque la prioridad Pero no que estaba bombardear. fijado... Pero no estaba- bombardear. No, ¿París fue bombardeado? no, Las GAR, la zona de No, ¿cómo se llama? Las estaciones de ferrocarril. Sí, no solo las estaciones de ferrocarril. Vos vas a Montmartre y están los lugares, las placas donde hubo bombardeo dentro de la Hubo ciudad. bombardeo. El único bombardeo de París sufrió solo el bombardeo angloamericano. Otro No, bombardeo pero no tuvo tropas, París, es la no sé realidad. si la Digamos de las cosas como Patton son. por el general Bradley eran marchar hacia a la frontera del Rin lo antes posible y tienen algo así como que desviar para la toma de París, que desde ese punto de vista táctico le daba tiempo a los Y una alemanes a exigencia de De reforzar Gaulle también. la línea. Y De Gaulle, que quería reafirmar su condición de jefe del nuevo Estado, porque si no, también le ganaban de mano los comunistas Claro, que estaban claro. allá. Esa interna pesaba en Londres, también Sí, pesaba sí, en sí. No porque le importara a los ingleses, sino porque le importaba De Gaulle y De Gaulle ponía eso. Por eso le autorizan que la famosa división de Leclerc, De la división- Leclerc La encabece segunda la blindada, entrada. la segunda división blindada de Leclerc fuera como punta de lanza hacia París. Sí, Por sí, supuesto que era una maniobra divergente, podía haberse rodeado París, pero lo hicieron porque precisamente había por el símbolo y por el sentido político, porque la guerra también es política, no es solamente movimiento militar. No, O sea, está estas claro dos eso. claves encajan una con otra. Sí, sí. La idea, en cambio, la idea del alto mando alemán era dejar París, largar París y retirar las tropas de a poco y dejarla, bordearla, no combatir adentro de la ciudad. En París no había La idea de decir que se va a combatir dentro de la ciudad es pura propaganda sin ningún no había contenido real. tropa de entidad. No había nada de entidad. Había tropas secundarias. No la En había, eso es realidad lo que hizo importante. Churchill, creo que los alemanes que se rindieron en París eran unos 12.000, algo así, y era fundamentalmente personal administrativo, etcétera, porque las y fuerzas había de algunos combate salieron. francotiradores, Y, claro, que es famoso, un suboficial que después lo entrevistan oficialista. después de la guerra, un francotirador que lo tiene en la mira, dice hay un fervor, hay un montón de un jolgorio con esta gente, y me van a cortar en pedacitos si me agarran. Pero es un alto jefe, y lo dejó pasar, y era De Gaulle. Y está el testimonio, sí, no me acuerdo de quién es. claro. Interesante. Sí, pero bueno. sí. Porque en No sabía concreto, esa anécdota, no la París conocía. es tomada el 25 de agosto, sí. ¿no? O sea, ya fines de agosto. Quiere decir que desde Normandía, Fines principios del verano. de junio, todo el verano, junio, julio, agosto, hasta fines de agosto, es todo el periodo de la campaña de Francia, donde este episodio de París tiene relevancia política más que estratégica. Para cerrar, Sí. una anécdota simplemente, pero que da el perfil de lo que era París durante la guerra. Cuando el barón de Rothschild vuelve, que había sido decomisada, digamos, su casa y ocupada por altos oficiales alemanes, que lo único que tocaron es la bodega. Sí. Todo lo demás, los adornos, todo. Imagínense lo que debe haber sido la casa del barón de Rothschild en París. Sí. Quedó el personal de servicio. Ajá. Entonces cuando viene el barón de Rothschild, ¿cómo la pasaron? Y bien, dice, ¿cómo? Pero acá estaba una de las jefaturas del ejército alemán, sí, dice, y hacían fiestas, sí, dice, sí, siempre había fiestas, por eso estábamos nosotros. Dice, ¿y quiénes venían? Los que venían siempre cuando usted estaba, dice. Dice, sus amigos. Bueno, ahí. Y sí, porque el grado, bueno, eso lo hemos hablado. Lo que hemos hablado. El tema del embajador, es más, la insidia de la guerrilla comunista coincidió en eso, que coincidía
con las directivas del Servicio de Inteligencia británico, ¿no? Ese es el problema. Cómo generar reacciones provocando a través de atentados, que fue lo que no la podían hacer brutalidad. Por derecha se hacía por izquierda. Porque en el fondo a los ingleses les importaba un pepino. Francia, al contrario, si salía todavía peor de la guerra, era una ventaja. Pues todavía seguían pensando en la primera y la posguerra. Espera, la brutalidad que se desató por dos lados. Primero por la soldadesca, en principio norteamericana, que se desmadró bastante con prioridad de borracheras, violaciones y robos. Sí, hay dos libros de franceses que han salido hace poco sobre les viols commis por los GI, o sea, los soldados. Hubo furia en la población también por eso, yo no lo mencioné, pero está bien que recordaras esto. Eso por un violaciones, robos y saqueos. Por un lado eso, y después la terrible represión contra los llamados colaboracionistas. Eso fue terrible. 107.000 personas es el censo preliminar de civiles asesinados bajo distintas circunstancias desde que los anglo-norteamericanos desembarcan en Francia hasta que el fin de la guerra. Y de la forma más terrible que hay, y lo que me llamó la atención, hasta los documentales firmados por los propios aliados, ¿no? Yo recomiendo, linchamientos, ejecuciones por eso, para cerrar, públicas. recomiendo la lectura de un libro fundamental para esto que se llama El destino de los vencidos, de Paul Celan, que da, entre otras cosas, la cifra de campos de concentración a partir del 44 hasta el año 47, 48, que se fue eso diluyendo, o hasta el 51 que llegó la amnistía. Los campos de concentración duplicaron y llegaron casi a triplicar los que había durante la ocupación alemana. Esto es un hecho. Ahí está el libro de Paul Celan. Perdón, para aclararle a los espectadores. Hemos visto y hasta acá, digamos, hemos terminado lo que llamaríamos la campaña de Francia del Oeste del año 44, que se extendió desde el desembarco y batalla de Normandía hasta la toma de París y ya las tropas alemanas replegándose hacia el Rin. Pero, cosa que veremos en el programa próximo, faltaba definir qué pasaba en el frente norte, Bélgica y Holanda, que lo vamos a ver en el próximo programa. Muy bien, hasta la próxima entonces.